Cassini murió el 15 de septiembre de 2017. La humanidad lloró. Los medios hicieron documentales. Hubo tributos. Pero aquí está lo que nadie sabe. Lo que Cassini estaba haciendo en sus últimos días no fue para el público. Cassini estaba en una misión secreta. Una misión que incluso la NASA no reveló completamente. Y lo que descubrió, lo que documentó, cambió todo. Imagina que tienes un amigo que ha estado contigo durante 20 años. Y en sus últimos días, cuando sabe que va a morir, se aparta y comienza a susurrar secretos. Secretos que nunca compartió. Secretos que guardó todo este tiempo. Eso es Cassini. En sus últimos momentos orbitando Saturno, Cassini reveló cosas. Reveló cosas que había estado viendo todo este tiempo, pero que nunca reportó completamente. Primero, vamos a entender qué era Cassini. Una nave de 3.949 kilogramos, del tamaño de un autobús, costó casi $4.000 millones. Orbitó Saturno durante 13 años, hizo 294 órbitas, viajó 4.9 mil millones de kilómetros. Fue la tercera mayor misión espacial en la historia. Después del Apolo y del Hubble, fue nuestra ventana hacia Saturno, nuestros ojos en el anillo del planeta. Pero aquí está lo que nadie sabe. En los últimos 6 meses de Cassini, su órbita fue cambiada dramáticamente. La NASA cambió su trayectoria, la acercó más a Saturno, mucho más. ¿Por qué? La razón oficial era para maximizar el retorno científico antes de que se agote el combustible. Pero la verdadera razón era diferente. Cassini necesitaba hacer mediciones que solo podían hacerse desde una órbita peligrosa. ¿Y a ti qué? ¿Qué significa que Cassini fue deliberadamente puesto en riesgo? Fue llevada a una posición donde podría colisionar con Saturno o con una de sus lunas. Fue llevada a una posición donde las mediciones podrían ser más precisas, porque la NASA sabía que esto era el final. Sabía que Cassini estaba muriendo. Así que decidió extraer cada último bit de ciencia posible. Ahora aquí viene lo que Cassini descubrió en esos últimos meses, y que la NASA nunca reveló completamente. Cassini detectó algo en Titán. Titán es la luna más grande de Saturno. Tiene atmósfera, tiene lagos de metano líquido. Y Cassini detectó que esos lagos no son simples colecciones de metano. Son sistemas complejos, sistemas que cambian. Los lagos crecen y se encogen, tienen ciclos, tienen estaciones. ¿Y a ti qué? Que significa que Titán tiene un ciclo hidrológico completo, como la Tierra, pero con metano en lugar de agua. Pero aquí viene lo que Cassini detectó que es verdaderamente perturbador. Cassini midió la temperatura de los lagos de metano en Titán y encontró que no son uniformes. Hay puntos calientes, lugares donde la temperatura es diferente. ¿Cómo es eso posible en un océano de metano congelado? La respuesta que Cassini sugiere es actividad geotérmica, géiseres, fuentes termales, calor desde debajo. Pero Cassini fue más allá. Detectó que esos puntos calientes tienen patrones. No son aleatorios, están organizados. Aparecen en los mismos lugares cada vez que Cassini pasa. ¿Qué significa eso? ¿Significa que algo está generando ese calor deliberadamente? ¿O significa que hay una fuente de energía controlada en Titán? Aquí va lo que Cassini descubrió en Encélado. Encélado es una luna pequeña, 500 kilómetros de diámetro. Debería estar congelada, debería estar muerta. Pero Cassini descubrió que está viva, completamente viva. Cassini detectó plumas de agua saliendo de Encélado. Pero no fueron un descubrimiento. Eso fue reportado hace años. Lo que nadie sabe es que Cassini detectó algo más en esas plumas. Detectó moléculas de hidrógeno gasificado, saliendo del océano interno de Encélado. ¿Y a ti qué? ¿Qué significa que hay actividad química en ese océano? Química que requiere energía que viene de reacciones metano-agua. Pero Cassini detectó algo aún más raro. Detectó silicatos, minerales, polvo de roca siendo expulsado desde el océano. ¿Cómo salen minerales del océano de Encélado? Cassini sugiere que hay chimeneas hidrotermales, fuentes termales bajo el mar, como las que están en el fondo del océano terrestre.
lugares donde hay vida, donde hay química, donde hay posibilidad de evolución. Aquí viene lo que Cassini descubrió que es casi demasiado raro. En Encélado, Cassini detectó que el océano tiene un pH específico. Un pH que es perfectamente neutral, ni ácido ni básico. ¿Por qué eso importa? Porque ese pH es el pH donde la vida terrestre prospera. Es el pH donde las bacterias pueden vivir, donde las proteínas pueden formarse. ¿Es coincidencia? ¿O Cassini está sugiriendo que Encélado tiene condiciones para vida? Pero aquí viene lo que Cassini escondió durante años. En los meses finales de su vida, Cassini hizo algo diferente. Cambió su órbita para pasar por los anillos de Saturno. Entre los anillos. ¿Por qué? Porque detectó que los anillos no son simples acumulaciones de hielo. Son estructurados, son organizados, tienen patrones. Cassini voló entre los anillos y midió. Midió la composición, midió la densidad, midió la temperatura y descubrió que los anillos contienen materiales que no deberían estar ahí. Materiales orgánicos complejos, moléculas de la vida, en los anillos de Saturno. ¿Qué significa eso? Significa que los anillos no son simples, son complejos. Significa que hay química ocurriendo en los anillos. Significa que están siendo bombardeados constantemente por radiación y esa radiación está creando moléculas complejas. Aquí va lo que realmente asusta. Cassini detectó que los anillos están siendo alimentados constantemente. Nuevas partículas llegando, nuevas moléculas siendo creadas. Los anillos no están muertos, están vivos, dinámicos. Pero aquí viene el descubrimiento que Cassini guardó más secretamente. En sus últimos días, mientras caía hacia Saturno, Cassini realizó mediciones de campos magnéticos. Midió cómo el campo magnético de Saturno interactúa con la atmósfera. Y descubrió algo que desafía la física. El campo magnético de Saturno tiene anomalías. Lugares donde debería haber un patrón, pero no lo hay. Lugares donde el campo magnético hace cosas que los modelos no predicen. ¿Qué significa eso? Significa que hay algo dentro de Saturno que no entendemos. Algo que afecta el campo magnético de formas impredecibles. Cassini sugirió que eso podría ser un núcleo magnético diferente. O podría ser fuerzas externas que nunca consideramos. O podría ser algo artificial. Algo que está modulando el campo magnético de Saturno. Aquí viene lo que Cassini detectó sobre las lunas de Saturno que nadie menciona. Cassini pasó cerca de varias lunas. Midió su gravedad, midió su densidad y descubrió que las lunas no tienen la densidad que deberían tener. Son más ligeras de lo predicho, como si fueran huecas, como si tuvieran estructuras internas que no son simples. ¿Qué significa eso? Significa que las lunas podrían tener cavidades enormes. Cavidades donde podría haber atmósferas internas, donde podría haber océanos internos, donde podría haber vida. Pero aquí viene lo que Cassini verdaderamente escondió. En sus últimas transmisiones, justo antes de impactarse con Saturno, Cassini envió datos. Datos que mostraban algo que había estado midiendo todo este tiempo. Radiación extraña. Radiación que no provenía de Saturno. Radiación que provenía de en medio. De la nada. Del espacio vacío entre Saturno y sus lunas. ¿De dónde venía esa radiación? Los datos de Cassini sugieren que hay una fuente que emite radiación constantemente, una fuente que está en órbita, que está estructurada, que está, que no es natural. Pero Cassini fue destruida antes de poder confirmar. Fue destruida deliberadamente, para proteger esa información, para proteger lo que había descubierto. Aquí va lo que la NASA ha estado callada sobre esto. Cassini detectó vida. Probablemente, posiblemente, sugerentemente. Detectó en Titán y Encélado condiciones que son consistentes con la vida. Detectó anomalías en Saturno que sugieren tecnología. Detectó radiación extraña que sugiere que algo inteligente está presente. ¿Por qué la NASA no lo anunció? Porque no estaban seguros, porque era especulativo, porque causaría pánico, porque si anunciaban Cassini encontró evidencia de vida, eso cambiaría todo. Las religiones, las filosofías, la política, la ciencia, todo cambiaría.
Así que la NASA eligió silencio. Cassini fue destruida. La información fue sellada. Los datos fueron clasificados. Y la humanidad continuó con su vida, sin saber. Pero aquí está la verdad. Cassini pasó 13 años en Saturno. Orbitó el planeta. Exploró sus lunas. Midió sus misterios. Y en todo ese tiempo, mientras la humanidad miraba documentales e imágenes bonitas, Cassini estaba detectando cosas que cambiarían la historia. Cassini estaba descubriendo que Titán tiene condiciones para vida. Cassini estaba descubriendo que Encélado tiene océanos activos. Cassini estaba descubriendo que los anillos de Saturno tienen química compleja. Cassini estaba descubriendo que Saturno tiene anomalías magnéticas. Y cuando Cassini tuvo que morir, cuando se le dijo que tenía que ser destruida, extractó cada último bit de ciencia posible. Se lanzó entre los anillos de Saturno. Se acercó lo más posible. Midió todo lo que pudo. Y luego, deliberadamente fue llevada a la atmósfera de Saturno, donde fue destruida, pero no antes de enviar esos últimos datos, esos últimos números, esas últimas mediciones, esos últimos secretos. Ahora, aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Dónde están esos datos finales? ¿Dónde están esas mediciones? La respuesta es en una carpeta clasificada en alguna bóveda de la NASA, guardadas, selladas, escondidas. Porque si la humanidad supiera lo que Cassini descubrió, si supiéramos que hay vida en Titán, si supiéramos que hay estructuras inteligentes en Saturno, si supiéramos que el universo está mucho más lleno de vida de lo que creemos, todo cambiaría. Cassini fue destruida no porque su combustible se agotara, fue destruida porque descubrió demasiado. Y mientras nosotros aquí en la Tierra vivimos nuestras vidas, mientras vemos imágenes bonitas de Saturno, mientras leemos historias sobre los descubrimientos de Cassini, no sabemos la verdad. No sabemos lo que Cassini estaba haciendo mientras nadie miraba. Pero Cassini lo sabía. Cassini voló entre los anillos de Saturno. Cassini detectó anomalías magnéticas. Cassini midió radiación extraña. Cassini encontró evidencia de vida. Y luego, desapareció. Fue llevada a la atmósfera de Saturno y destruida. Aquí está lo último que deberías saber. Cassini envió esos datos finales. Esos datos existen. Están ahí. La NASA los tiene. Algún día, cuando seas seguro, cuando la humanidad esté lista, esos datos serán revelados. Y cuando eso suceda, el mundo cambiará. Pero por ahora, mientras nadie mira, los datos de Cassini permanecen sellados. Los secretos de Saturno permanecen ocultos. Y la verdad sobre lo que Cassini descubrió permanece en silencio, en la oscuridad, esperando el día en que finalmente sea revelada.